Juan, el libro de Juan, capítulo 13, y vamos a leer desde el 22, amén, hasta el 25. Bendecimos al Señor por su amor, por su palabra. Yo les pido, por favor, que puedan prestar atención a la palabra de Dios. Estamos aquí para escuchar su palabra, para entenderla con la revelación del Espíritu Santo, que es quien nos ayuda a poder entender su palabra. Así que venimos hoy dispuestos a escuchar qué quiere el Señor decirnos hoy. Amén. Bien, capítulo 13 del libro de San Juan, desde el 22, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Y entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Vamos a orar. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia, Señor, humillados delante de ti para escuchar tu palabra en esta mañana. Te ruego por tu amor y por tu misericordia que tú nos hables. Aquí está tu pueblo para escucharte. Señor, utilízame como un instrumento para hablar a tu pueblo, Señor. Pon tus palabras en mi boca y permite que yo pueda decir toda tu palabra, la interpretación de tu palabra, con igual como el Espíritu Santo me lo ha dado a entender. En el nombre de Jesús, yo reprendo todo lo que pueda ser obstáculo a que esta predicación se dé en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, amados queridos, aquí hablamos de Juan. Juan, uno de los discípulos del Señor, también era pescador. Y el Señor fue a la orilla de donde él estaba y lo convocó y le dijo: sígueme. Pues Juan obedientemente dejó todo y lo siguió, así como todos sus discípulos, ¿ok? Pero hay algo particular de Juan que no tenían los otros discípulos. Es que Juan, primero, es que era jovencito. Comparado con los demás, él era joven. Es decir, estaba entre adolescente y joven. ¿Ok? No tenemos la edad exacta. Algunos estudiosos suponen que tenía 17. Sucede que Juan tenía algo en él que era como muy cariñoso con el Señor Jesucristo. De hecho, dice la Escritura, como leímos aquí, porque estamos hablando de Juan, que Juan le ponía la cabeza de él en el pecho de Jesús. Imagínense, eso te lo hace un hijo, ¿verdad que sí? Tu esposo. Juan tenía tanta comunión con Jesucristo que él se acercaba a Jesús y estaba recostado en su pecho. Y la lectura que leemos es esa reunión de la Santa Cena, donde Jesús dice: uno de ustedes me va a traicionar. Y entonces estaba Pedro también allí, y Pedro le dice a Juan: pregúntale quién es. Entonces Juan, porque estaba más cerca de Jesús, Pedro le dice que le pregunte. Juan, estando en el pecho de Jesús todavía, y esos que estaban cenando, le dijo: ¿quién es? ¿Quién te va a traicionar? Aquí no vamos a hablar de esa traición. Aquí vamos a hablar de la intimidad y del acercamiento que uno de sus discípulos tenía con Jesucristo, nuestro Señor. Él no le importaba lo que pudieran decir de él, porque él era un hombre y Jesús también era un hombre. No le importaba que pudieran interpretar de esa relación en que ellos tenían, porque él amaba tanto a Jesucristo que
le resbalaba todo lo que los demás decían. Eran 12 discípulos y uno solo estaba recostado en su pecho. En varios momentos de la escritura se dice al que Jesús amaba. Juan escribió este libro y él se declaraba al que Jesús amaba. Miren lo pretencioso. No decía yo que amo a Jesús, sino que decía Jesús me ama a mí. ¿Se dan cuenta? Al que Jesús amaba. ¿Y usted cree que ese mismo amor el Señor Jesús no lo tiene para ti? Sí, tú también eres al que Jesús ama. Al que Jesús quiere que tú te le recuestes en su pecho. Sucede que Juan estuvo al lado del Señor de una manera sorprendente si lo comparamos con los demás discípulos. El Señor dice en su palabra que Él no hace acepción de personas, que Él no elige a uno y a otros no. El Señor tiene más intimidad con aquel que lo busca más. Y a veces pensamos que Dios tiene favoritos, pero Dios no tiene favoritos. El Señor tiene íntimos. Tú con tu mejor amigo, con tu mejor amiga, tú les cuentas muchos secretos de tu vida. Pero a un amigo, un compañero de trabajo que no tienes tanta cercanía con él, tú no le vas a decir tus secretos. ¿Sí me expliqué? Esa relación de Juan con Jesús era de ese amigo a quien se le puede contar un secreto. Eso es íntimo que nadie sabe. Esa es la relación que Dios quiere tener contigo. Un acercamiento a tal punto que tú te sientas amado por Él, que Jesucristo sienta que de verdad tú lo amas y tú puedas acercarte confiado a su pecho, porque Él va a permitir que tú te le acerques y que tú te le recuestes aquí, porque se lo permitió a Juan y nos lo permite a cada uno de nosotros. Amados míos, Jesucristo también dice que todos ustedes me dejarán solo. ¿Se acuerdan de eso? Que llegará el momento y la hora es que ustedes me dejarán solo. Recuerden que cuando Jesucristo fue apresado, que Judas le dio el beso y se lo llevan, dice la escritura que todos huyeron. ¿Verdad que sí? Pedro escondido se metió en una multitud para ver qué pasaba de lejos. Fue cuando negó al Señor. No sabemos porque la Biblia no lo dice dónde estaba Juan, pero te puedo asegurar que seguramente también estaba cerca. ¿Cómo podemos comprobar que Juan no dejó solo al Señor? Porque cuando Cristo estaba en la cruz, ¿quién estaba a los pies de la cruz? Juan. Ahí estaba, era Juan. María su madre y María Magdalena. Hermano, cuando el Señor más nos perdona, nosotros más amamos. Cuando realmente reconocemos nuestra condición de humano y nuestra condición de pecadores y sentimos que el Señor nos ama así y que nos perdona, nosotros automáticamente le amamos a Él porque estamos agradecidos de su amor. Un amor que no merecemos, pero un amor que Él está dispuesto a darnos sin medida, en abundancia, y nos busca. Y dice Juan en las primeras cartas que no es que nosotros amamos al Señor, sino que Él nos amó primero. Él nos amó primero. Y en respuesta a ese amor, nosotros también le amamos. Pero en la medida que le amamos, va a demostrar que tan cercano estamos nosotros de Él, porque Él está a nuestro lado. Pero qué tan cercano nosotros estamos de Él depende de cuánto lo amamos. Y yo sé que los que estamos aquí amamos al Señor. Lo que yo no sé que tú debes de examinarte es en qué medida le amas. Porque cuando nosotros amamos al Señor, nosotros le somos fieles.
Así como tú con tu esposo. Tú si amas a tu esposo, tú no vas a ser infiel a tu esposo en sexualidad, porque tú lo amas. Y ese amor no te deja fallarle. Pero si tú no le amas tanto, cualquier persona que pase cerca tuyo te tenta y te hace llevar por el camino del pecado. ¿Por qué? Porque es que tú no estás amando tanto. No amas como deberías amar a tal punto que el amor todo lo puede. Y como el amor todo lo puede, el amor me prohíbe porque yo misma me prohíbo porque es mi amor hacia Dios, que es tanto que yo lo amo, que yo aunque yo quiera hacer algo malo, yo no puedo. No puedo porque le amo. Y aunque tenga tentaciones y aunque tenga dificultades y aunque tenga deseos de manera física, porque nuestro cuerpo es pecador, ¿no? Y luchamos con él, es tanto el amor que yo tengo por el Señor que mi cuerpo se tiene que sujetar, porque es tanto que amo que yo no puedo hacer otra cosa que vaya en contra de mi amor. Y sabe, eso nos pasa a las madres con nuestros hijos. Nosotros no podemos ir en contra de nuestros hijos porque es que los amamos tanto que no vamos a hacerle algo dañino a nuestros hijos porque preferimos que nos los hagan a nosotros y no a ellos. Yo quiero que usted me entienda hoy la dimensión del amor que Juan tenía por Jesús, que lo hubiesen podido haber apresado y haber crucificado allí en el Gólgota cuando estaba a los pies de Jesús y sin embargo no le importó que allí hubiese sido muerto. No, arriesgó su vida. Pero allí él estaba demostrando, Señor, yo te amo. ¿Qué pasó cuando Jesucristo resucita y viene y busca a Pedro? Que Pedro ya estaba pescando allá. Ahí también estaba Juan pescando. Pero sucede que cuando Jesús llega y llama a Pedro para prepararle el desayuno, Pedro no había pescado nada y el Señor ya le tenía pescado y pan hecho, porque así es nuestro Señor. Él nos busca aunque hayamos fallado. Ese es el verdadero amor. ¿Cómo Dios no nos va a pedir que nosotros le amemos a Él si Él no nos ha dado de su amor? Él siempre demostró en las escrituras que Él buscó a todos, hasta el pecador. Y lo demostró cuando fue a buscar a Pedro. Su momento de encuentro allí no era con Juan, no era con Felipe, no era con ningún otro. Fue a llamar a Pedro. ¿Y qué le preguntó el Señor a Pedro? ¿Me amas? Y él le dijo, sí, Señor, yo te amo. Y le volvió a preguntar, Pedro, ¿tú me amas? ¿Qué quiere decir el Señor, hermano? ¿Qué quiere decir Dios? Yo preparando esto lloré. Que la traición de Pedro la hizo porque no amaba tanto al Señor como amó Juan. Entonces, cuando traicionamos al Señor, cuando caemos en pecado, cuando desobedecemos la palabra del Señor, estamos diciendo, no te amo lo suficiente. Y sabe, el Señor se merece que tú le ames. Levi, mi esposo, él merece que yo lo ame, porque él me ama y me lo demuestra. Y me tiene paciencia y está conmigo. Y a lo largo de estos 35 años juntos, él me ha demostrado que me ama aún siendo imperfecto. Porque si hace algo indebido, me pide perdón.
Y son cosas sencillas. Lo que hemos tenido un sí, un no. Es amor verdadero, el que Cristo te da. Pero Él espera que tú también le ames en esa medida, que seas capaz hasta de morir por Él, así como Él murió por ti. Ese es el verdadero amor, que somos capaces de sacrificarnos por Él. ¿Y por qué sacrificio? Porque nuestro cuerpo quiere hacer lo malo, porque tenemos una lucha, porque hay algo interno de nosotros que nos atrae a hacer lo malo, porque es algo de naturaleza. Sí, somos así todos. Pero cuando amamos al Señor tanto, hay algo dentro de nosotros que nos hace querer hacer lo correcto, porque no queremos fallarle al que nos ha amado tanto, que dio su vida por nosotros, para perdonarnos, aún así como estábamos. Tanta gente que ha hecho peores cosas de las que tú has hecho y las que yo he hecho. El Señor también murió por ellos. Entonces es tanto el amor que Él tiene por nosotros que Él espera que no le demos migajas, que no le demos. A veces hablo contigo, porque cuando amamos y no estamos cerca, estamos en contacto por teléfono. Nosotros como seres humanos, ¿qué nos pide el Señor? Habla conmigo, lee mi palabra. Yo quiero orientarte y yo quiero a través del Espíritu Santo poder ayudarte a darte la fortaleza para que no me traiciones. Allí Jesús con Pedro le dice, la tercera vez, tú me amas, Pedro. Y ya Pedro, sintiendo que a lo mejor no lo amaba de verdad, lloró y dijo, Señor, tú sabes que te amo. Él tuvo un arrepentimiento verdadero cuando le falló al Señor. Dice que él lloró amargamente, lloró su pecado. Pero a veces, ¿qué pasa con nosotros a diferencia de Pedro? Que aunque pecamos, no lloramos nuestro pecado, sino que sobamos nuestro pecado. Aprobamos nuestro pecado, pedimos perdón y volvemos a hacer lo mismo. Dice la Biblia que Pedro lloró amargamente porque le había fallado al Señor. Y cuando Cristo lo confronta 3 veces, las 3 veces que él lo negó, es diciéndole, me negaste porque te falta más amor hacia mí. Me fallaste porque no me estás dando el amor que yo quiero que tú me des. Y cuando ya Pedro, derretido, ya humillado ahí, Señor, o sea, ¿cómo te explico que sí te amo? Señor, ¿cómo hago que me creas que sí te amo, Señor? Y entonces el Señor le dio una misión y lo envía a que sea ese que pastoree, que cuide las ovejas, que cuide a los corderitos, a los que no pueden caminar solos, que alimente a aquel que no sabe comer, que busque a aquel que pueda estar descarriado, que esté allí pendiente de sus ovejas. ¿Y qué nos dejó el Señor a nosotros que estemos pendientes? Lo mismo que mandó a Pedro. Está pendiente de mis corderos. Está pendiente de estas ovejas que pueden estar un poquito debilitadas. Ábrele camino recto hasta el cojo, hablando espiritualmente, hasta el cojo para que no se salga del camino. Esa es la función. Pero ¿cómo queremos hacer ese trabajo que es cansón, que a veces recibimos rechazo, que a veces la gente no nos quiere escuchar, que si se aparta de la iglesia y lo vamos a visitar, le tocamos la puerta, no nos abre la puerta? ¿Cómo podemos soportar todo eso si amamos al Señor? No nos va a importar el rechazo,
porque estamos cumpliendo lo que Él nos mandó hacer. Y todo el servicio que damos y el pastoreo que da el pastor, que doy yo, las servidoras, los de audiovisuales, los adoradores, los que hacen comida, todo esto lo hacemos para Dios. Y de esa manera servimos a aquel que murió por nosotros. Y lo hacemos agradecido porque todo lo que podamos hacer por Él jamás se va a comparar con lo que Él hizo por nosotros. Y por eso sacrificamos nuestros sueños y oramos de madrugada. Por eso sacrificamos nuestra hambre y ayunamos. Por eso sacrificamos nuestros bienes y los damos al servicio del Señor. Hoy hablé con una persona que me dice, pastora, dígame, ¿cuánto es el diezmo? Yo gané $30 y yo le dije, son $3. Ay, no, eso es muy poquito. ¿Cómo le voy a dar eso yo a Dios? Ya yo sé qué voy a hacer. Hermanos queridos, cuando hay un amor genuino, no nos duele darle el diezmo al Señor, porque Él nos dio la vida eterna. Cuando estamos comprometidos con Dios, no nos importa proveer para pagar el alquiler de un espacio. ¿Por qué? Porque aquí estamos haciendo lo que el Señor mandó hacer a Pedro. Pastorear sus corderos, sus ovejas, abrirle el camino al que todavía está cojeando en la fe. ¿Y cómo hacemos todo eso tan sacrificado? Porque amamos al Señor. Y el amor todo lo puede. Y no es un amor que vas a tener por una persona, es un amor que vas a tener por un Dios todopoderoso que te creó y te salvó cuando te vio perdido. Amados queridos, saben que la vida de Juan fue difícil, no fue fácil. Pedro, después de negar al Señor, vino arrepentido cuando el Señor lo confronta y le dice, ¿me amas? Y allí Pedro cambió su vida. Quiero que me entiendan esto. Pedro cambió su vida después que cayó en pecado, en el sentido de que traicionó al Señor y maldijo. De allí Pedro fue otro, porque se arrepintió de verdad. Eso es lo que yo quiero contigo. Que si tú de verdad has fallado y has pecado, arrepiéntete de verdad. Y sé otro, como dice la Biblia, nueva criatura. Sé otra persona. Las cosas que tú sabes que haces o que hacías o que hablas o que piensas que no está bien delante de los ojos de Dios, pues apártalo de ti. Pedro hizo así, falló, pero cambió su vida inmediatamente después. Que cuando lo fueron a matar, lo iban a crucificar como Jesús. Y él dijo, no soy digno de morir como mi Señor. Ponme con la cabeza para abajo. Crucifícame así. Y así murió Pedro. Pero fíjense que Juan, el personaje de esta predicación, no tuvo un problema que se le hubiese escrito en la palabra que le falló al Señor, que hizo esto malo. No. Imagínense el amor que Juan tenía por el Jesucristo, que Jesucristo le entregó a su madre para que se la cuidara. Y le dijo, Juan, ahí está tu madre. Madre, ahí está tu hijo. Y Juan cuidó a la mamá de Jesucristo hasta que la mamá de Jesucristo murió. La cuidó. Cuando él se fue a Éfeso, se llevó a la madre de Jesús para donde él iba. Él cumplió hasta lo último lo que el Señor le pidió. ¿Y por qué se lo pidió a él y no a Pedro? Porque era Juan el que tenía ese corazón de tanto amor, sin haber pecado, le amaba tanto. Pedro, después de su pecado, le amó muchísimo. Claro que sí, la Biblia lo dice, pero el personaje de Juan
fue fortalecido, porque era tanta la comunión que tenía Juan con Jesucristo, que él no falló porque le amó. Fue tanto lo que se entregó al Señor que no le falló. No hay un cuento en la Biblia que diga. Fíjense que fue tanto ese amor que Juan tenía por Jesucristo, que vivió porque el Señor le dio vida para que cuidara a su madre. Murieron todos los discípulos y Juan quedó vivo. ¿Te das cuenta que el acercamiento con el Señor te trae vida? Que el acercamiento así tan íntimo de estar pegado en su pecho te da algunas responsabilidades que no se las da otro, como cuida a mi madre, como te voy a revelar el Apocalipsis, más o menos. Mire, ¿a quién le reveló el Señor el Apocalipsis? A Juan. Antes de que Juan hubiese sido llamado, ven y sígueme por Jesús, él le llamaban el hijo del trueno, porque era violento, agresivo, gritón, contestón, desobediente. Tenía el apodo el hijo del trueno, porque su voz tronaba. Pero mira, cuando llega a Cristo, su vida se cambió totalmente, y de ser ahora el hijo del trueno, ahora era al que Jesús amaba, quien se recostaba del pecho del Señor. Hasta comiendo en la Santa Cena estaba recostado. Y tú no eras el violento, la voz de trueno, el que tenía fama de haber dicho 4 cosas malas. Pues el encuentro con Jesús y el poder entender el amor que el Señor le daba, su vida fue transformada y cambió ahora para ser una persona según la imagen de Cristo. Y eso es lo que el Señor quiere formar en ti, que tú te parezcas a Él, que tú ames como Él ama, que tú te niegues a ti mismo como Él se negó. Su Padre lo envía a la tierra a morir por nosotros y Él vino. Dijo, ¿quién irá? Dice el libro de Isaías. Y Jesús respondió, yo iré, envíame a mí. Y hoy nos pasó algo así. Hoy no venían 2 personas y yo le dije a una y le dije, la responsabilidad tan alta que tienen estas personas te va a tocar a ti. Cuenta conmigo, pastor. Eso es, envíame a mí. Puedes contar conmigo. Yo estoy disponible. Si el Señor nos llama, seamos esa persona que correspondemos al llamado. Que no pongamos trabas, ni excusas, ni quejas, ni que tengo, ni que no tengo, ni que recibo y lo que no recibo, sino que a ciegas vamos a decir, yo iré, envíame a mí. Cristo quiere que tú seas como Él. Y eso se demuestra cuando amamos. La historia cuenta que a Juan, después que mataron a todos los discípulos, a Juan lo intentaron matar también. Y lo han metido en un caldero grande, enorme, con aceite caliente, delante de tanta gente que lo estaba viendo. Y allí, como espectáculo, metieron a Juan en el caldero de aceite hirviendo. Y cuando ven que él está arriba flotando, que no se quemó, que no se derritió nada de él, tuvieron que sacarlo. Y como esa era una pena de muerte, no lo podían matar otra vez.
porque ya lo habían sentenciado. Y lo metieron en esa paila, en ese caldero enorme donde hacemos el guiso de hallaca, pero que cabía una persona. Y no se quemó y lo sacaron ileso. Ese era al que Jesús amaba. Ese era el que se recostaba del pecho del Señor. Nosotros con una pruebita, con un problema que tenemos, con alguna cosa económica, familiar o alguna enfermedad, estamos tirando sapos y culebras por la boca. Y Juan, dice la Biblia, que no se quejó. Él estuvo fiel al Señor. La manera cuando lo meten en ese caldero no está en la Biblia, sino estudiosos y personas cristianas que escribieron lo que habían visto presencialmente, confirma que esa fue la manera como intentaron matar a Juan, pero no pudieron. Fíjense, Jacobo fue atravesado con una espada. Fíjense, vean las diferencias. Esteban fue apedreado, Jacobo lo atravesaron con una espada, Pedro lo crucificaron cabeza para abajo, Felipe y todos los demás murieron, no me acuerdo de qué manera, yo me la sabía, son muchos, murieron, pero después. ¿Y qué hicieron con Juan? Lo metieron en el aceite caliente para quemarlo y no se quemó. ¿Y por qué no hizo eso con Pedro? ¿Por qué no hizo eso con Jacobo? ¿Por qué las pedradas de Esteban lo hubiesen dejado vivo? Pero porque a Juan sí queda vivo. Hay una relación que tenía Juan con Jesús antes de que Jesucristo muriera y resucitara, porque cuando lo ven resucitado, todo el mundo puede creer, menos Tomás, que dijo, hasta que no meta el dedo en su herida, no creeré. Y le apareció Jesús y le dice, Tomás, ven, mete tu dedo, mijo, porque él hasta con los incrédulos le tiene paciencia. ¿Sí? Ya Juan entendía quién era Jesús sin haber resucitado, sin haber muerto por nosotros. Ya Juan sabía que se le ponía en el pecho al Hijo de Dios. Ya Juan entendía quién andaba con él y se le recostaba. ¿Usted se imagina esa relación si Jesucristo estuviera aquí ahorita y llegara aquí hermoso y bello con su bata? Yo me lo imagino así siempre. Y un cinto rojo, yo no sé por qué yo lo veo así. Y que llegara aquí, yo le aseguro que esas sillas volarían por el aire, porque usted sale corriendo y se le tira encima. Pero si la Biblia dice que Él está contigo, que ese Dios visible en un momento como Jesús, ahora es invisible a nuestros ojos, pero Él nos dijo, no te dejaré sola. Yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Créele que ese Jesús con esa bata bella que yo lo veo y ese cinto rojo está a tu lado. Créele aunque no lo veas, porque nuestras limitaciones humanas no nos permiten ver al Señor. Pero puede ser que en algún momento veamos al Señor. Mi mamá lo vio. Mi mamá lo vio. ¿Quién sacaba a mi mamá de la fe que tenía, hermano? Nadie. Esa era una mujer que hablaba con Dios todos los días, todas las horas, y en las noches hablaba con Él, y el Señor se le llegaba a su cuarto. Una relación de intimidad. Dios usó a mi mamá en milagros espectaculares, en sanidades, en cosas creativas como es que una estéril después para 5 hijos. Cosas así, esa estéril le dijo a mi mamá, ya son 5, Amalia, ora por mí para que ya no salga más embarazada. Delante de los ojos de Dios le hablo y no le miento.
Esa es una vecina. Amados, el Señor podía dejar a Juan muchos años vivo y fue el último de los discípulos vivos sin ver muerte, porque el Señor sabía quién era Juan. Y Juan sabía quién era el Señor. No se iba a apartar, no iba a negar la fe, aunque lo metieron en un caldero lleno de aceite caliente. Ahí se pudo haber derretido, ahí se pudo haber desaparecido, pero aún así lo metieron y ahí se metió. ¿Qué estás atravesando tú? Un caldero caliente también. Ten la actitud de Juan. Juan sale de ahí vivo, la condena ya la había pagado, que no murió es otra cosa. ¿Y usted cree que Juan salió quejándose de Jesucristo? Y salió diciendo, ¿por qué permites que yo viva esto o aquello? No salió con esa actitud, sino que dijeron, a este hombre no lo podemos volver a matar, lo vamos a mandar exiliado a una isla que se llama Patmos, y allá lo mandaron solo exiliado allá, donde no había manera de salir de ahí, sino con un barco, pero esa era una manera de tenerlo preso, pero no lo podían volver a matar. Y allí, Jesús se le aparece. Y dice la Biblia en Apocalipsis, capítulo 1, dice que cuando Jesús le llegó a Juan, Juan cayó como muerto a sus pies. Y el Señor, dice la Biblia, que le puso la mano en la cabeza a Juan para confortarlo, para que no tuviera temor. Y dice que él no se podía contener de pie ante la presencia del Señor. Ese a quien él amaba, ese que aunque estaba en un cuerpo de carne y sangre, que él amaba tanto, ahora glorificado, se le apareció cuando él estaba allá en una isla, pagando una condena que no merecía, porque su pecado fue predicar la Biblia. Predicar de Cristo. Eso no es como tú y yo que tenemos cuentas a lo mejor pendientes. No, Juan lo metieron preso porque estaba predicando el evangelio. Pero aún así, en la isla de Patmos, era tanto la comunión de Dios con él que Jesucristo se le aparece en persona, resucitado, glorificado. Aproximadamente Juan tenía 90 años. Y allí se le apareció Jesús y le da la revelación de Apocalipsis. Todos esos capítulos que usted tiene en el último libro de la Biblia, Jesús se lo demuestra a Juan y Juan escribe. Mis hermanos queridos, el Señor quiere que le amen porque es la única manera como tú puedes servirle. El Señor quiere que le ame porque es la única manera que tú mates tu yo y tus deseos. El Señor quiere que tú le ames porque es la única manera que tú te permanezcas firme en la fe, firme en el servicio de Dios, aunque te cueste sacrificios. Pararte temprano, no ir un domingo para ninguna parte, sino venir para acá, servir, dar de tu dinero, buscar a las personas, llevar a las personas, insistir en las personas, traerlas casi que a juro. Todas esas cosas las hacemos cuando amamos al Señor. No nos importa el nivel del sacrificio que hagamos. No nos importa porque sabemos que Dios tiene un plan conmigo, contigo, y en donde estés, y en donde trabajes, y en donde vayas, el plan va a continuar en tu vida. Porque aunque Juan estaba en un sitio, después en otro, después en una isla, el plan de Dios se siguió cumpliendo en la vida de ese hombre. ¿Quién lo ayudó a llegar hasta una isla? ¿Quién le dio la fuerza para que soportara el poder echado en un caldero hirviendo siendo inocente? Solamente Jesús y su intimidad con él.
es que te ayuda a que tú permanezcas fiel. Yo hablaba en estos días, en una noche de esta, no sé si fue anoche, creo que fue anoche, y le dije a una persona, ¿sabes? Yo tengo muchos años en el Evangelio, tengo tantos años en el Evangelio, y casi 40 y pico años en el Evangelio, y he permanecido fiel porque Dios ha tenido misericordia de mí, nada más por eso. ¿Saben por qué? Porque yo le amo. Porque yo le amo y le he demostrado a todo el que me conoce que yo amo al Señor. Y que aunque haya cosas que no tengo, otras que tengo, otras que faltan, otras que deseo, yo sigo creyendo y pidiendo. Pero estoy en sus manos. Y he podido permanecer en el Señor por tantos años de mi vida, únicamente, hermanos queridos, porque le he creído al Señor. Y cuando vienen las pruebas y las luchas, yo sé que Dios me va a ayudar. Y a lo largo de estos 40 y pico de años, yo he visto que he tenido situaciones difíciles, pero después Dios me ayuda. Y he vuelto a tener problemas difíciles y vuelve Dios y me ayuda. Y así ha sido la vida. Porque el Señor nos dice, en este mundo vas a tener aflicciones, vas a tener problemas, te van a mover el piso, pero yo estoy contigo y yo te voy a ayudar. Atraviesa el proceso. Soporta todo lo difícil que puedas estar pasando, porque Él está contigo. Y cuando tú amas a ese Jesús de Nazaret y tú sabes que Él también te ama, tú sabes que lo que Él está haciendo tiene un propósito. No es agradable, no es a veces bueno para nosotros, pero hay una razón de ser. Y como creemos, entonces esperamos en su misericordia y en su bondad. Y estamos pegados a Él. Y estamos buscándolo más cuando estoy bien y cuando estoy mal. Entonces más lo busco. Yo tengo una amiga que yo le cuento muchas cosas de mi vida y ella a mí. Y cuando yo tengo algunas situaciones que bueno, que no puedo, se me escapa un poquito, ¿verdad? Yo puedo hablar con mis hijos y le digo, pero esta amiga es cristiana y yo cuando tengo así, yo voy para allá, me siento, ella me escucha, cuando le voy a decir algo, yo no sé qué me pasa, me pongo a llorar. Y ella, con todo y que de la misma edad mía, cuando yo la veo que ella me ve llorando, que me pone la mano en la cabeza, yo digo, ¿te pareces cuando me tocas como que mi mamá estuviera aquí? Y ella es terrible. Yo, cuánta vara no le he dado. Pero cuando yo tengo esa situación que voy a llorar, que yo sé que me desbordé, por supuesto voy al Señor siempre, pero yo sé que humanamente hablando voy allá y cuando le voy a empezar a contar, ya me pongo a llorar automáticamente y viene ella y me toca la cabeza. Entonces yo quiero que tú de verdad busques al Señor con tanto amor, con tanta devoción y te busques un amigo o una amiga cristiana de verdad que te pueda escuchar y que el consejo que te va a dar sea un consejo dirigido por el Espíritu Santo. Que tú puedas tener esa comunión con Dios tan cercana y alguien a quien tú puedas ir y poder hablar y abrir tu corazón también. Pero que sepas que todo lo que te va a decir va a ser dirigido por el Señor. Amado, es tan bonito tener esa cercanía con Dios. Sabemos que en este mundo no somos eternos, que nos vamos a enfermar, pero eso no significa que nosotros vamos a reclamarle a Dios.
porque nuestra compostura humana se deteriora día a día. Y decía Pablo, aunque yo me desgaste, yo sigo trabajando para Dios. Nuestros cuerpos se desgastan, la edad pasan, ya las arrugas aparecen, las canas, la debilidad. Hoy me arrodillé con alguien en el piso, dándole gracias a Dios por algo, una buena noticia. Y después yo le dije a la persona, ayúdame a levantarme. Me pude arrodillar, pero no me podía parar. Entonces, sí, se nos deterioran las rodillas. Ya después no hay fuerza. Y la persona me dijo, ay, pastores, a mí también por aquí me está doliendo. Porque chamita tampoco es. Entonces, es algo que te hace, amado, tener ese deseo de Señor, yo sé que voy a morir. Va a llegar el día. Señor, yo sé que me puedo enfermar. Sí, va a llegar el día. Nuestro cuerpo se deteriora. Pero aún así, en medio de una enfermedad, en medio del proceso a lo mejor para morir, que estemos siempre buscando a Dios. Un familiar de O'Leary murió hace poquito. 4 días después la encontraron muerta en su casa porque vivía sola. Y cuando a una niña la meten por una ventana para que abriera la puerta, de por qué la señora no abría o era que no estaba. Cuando la niña entra al cuarto de la señora estaba de rodillas muerta. Orando. Hay predicadores que dicen, el mejor momento para yo morir es en el altar predicando. Y yo sé que a veces parece algo de locura. Pero cuando tú amas al Señor tanto como Juan, no te importa cuando te toca irte de esta tierra o lo que pueda pasar. Porque aunque no es agradable y trae miedo y temor que te diagnostican una enfermedad, hay una fuerza que viene de lo alto que te fortalece para que tú sigas firme. Y tú digas, el Señor nos dijo que yo iba a vivir aquí eternamente. No, aquí eso no nos lo prometió. El Señor no nos prometió a nosotros que no nos íbamos a enfermar. El Señor no nos prometió a nosotros que un hijo no podía venir con algún error genético. El Señor no habló eso, dijo, muchas son las aflicciones de tu justo. Hay situaciones que llegan a la vida, pero eso no nos da el derecho de reclamar y de quejarnos y de pelear contra Dios, sino que cuando le amamos entendemos nuestra condición humana, que hay desorden genético, sabemos que hay enfermedades, que a veces el corazón viene fallando. Como a una hija o una primita mía, casi sobrina, a los 7 años muere porque vino con un problema en su corazón. Y murió la niña a los 7 años, una niña que amaba a Dios, una niña que oraba, una niña que ponía las manos a los demás niñitos para que fueran sanados. Y muere esa niña a los 7 años, llamando a Yamalí. Que tráiganme a Yamalí. Era lo que pidió, que trajeran a mi hija. Pero vivíamos lejos y cuando llegamos pues ya se había ido con el Señor. ¿Qué puede decir una madre? Señor, ¿por qué si yo te busco y yo te adoro? ¿Por qué mi hija nació mal del corazón? ¿Por qué mi hija muere a los 7 años? ¿Por qué no me la dejaste más tiempo? No pasó. Por el contrario, tengo mi sobrino, hermano de mi hermano menor, que nació también con un problema en el corazón.
Nosotros entendíamos que algo le estaba pasando porque ya teníamos la experiencia de mi primita. Después se llevó al médico, lo operaron. Y cuando el médico le dice a mi hermano, entra y despídete de tu hijo, tenía el niño como 4 años, ve, entra y despídete de él, porque la operación no dio resultado, porque está fallando. Mi hermano se despide de mí afuera del hospital cardiológico de Montalbán y me dice, voy a entrar a despedirme de mi hijo. Y yo me volví como loca. Y mi hermano entró llorando y yo me quedé afuera en el pasillo y le dije, Dios, te pido, por favor. Y me tiré de rodillas delante de todo el mundo porque a mí eso no me interesa qué dice la gente. Y me tiré en el piso, Señor, mi clamo, te pido, por favor. Ten misericordia, por favor, te lo ruego, te lo ruego. Y ahí lloré y me volví como loca, me paré, caminaba a los pasillos y seguía clamando, gritando, Señor, yo sé que tú puedes, por favor, haz un milagro, Señor. Todos los demás niños operados días antes y ese mismo día murieron. Y el que estaba vivo era el hijo de mi hermano. Y cuando él entra a despedirse, el niño reaccionó. Y ahorita tiene 18 años aproximadamente. Es un cráneo en el liceo. Habla en inglés espectacular, da clases de inglés. Es un niño sobresaliente. Es alto, es papeado. Y es bello como mi hijo Josías. Porque ese es mi sangre. Papeado con sus rulos. Amado mío, hay un Dios que tiene poder para ayudarte y resolver tu conflicto. Pero cuando Dios te diga que no, sigue firme y créele a Él. Si te sana, gloria a Dios. Y si no te sana, gloria a Dios también. Él sabe qué hace. Si pudiéramos confiar, si pudiéramos acercarnos a Él, si pudiéramos de todo corazón amarle tanto como Él nos amó, seríamos capaces de sacrificar toda nuestra vida por Él, como Él lo hizo por nosotros. Vamos a tener problemas, sí. Estamos aquí sometidos a este oxígeno porque si nos sacan de aquí nos morimos. Estamos limitados, no podemos meternos en el agua, en el mar por mucho tiempo porque entonces nos ahogamos. Hermano, si nos acercamos a la candela nos quemamos. Si caminamos descalzos nos clavamos algo. Somos débiles. Pero hay un Dios que es fuerte. Y hay un Dios que nos ofrece su amor. Y no significa que porque tengas un problema, porque tengas una enfermedad o porque tus hijos nacieron enfermos, Dios no te ama. Dios te sigue amando. Y eso es parte de la vida misma, que las cosas no resulten como a veces esperamos. Pero igual me amas. Igual vas a esperar en mí a ver si yo hago algo y si yo no hago algo como Pedro fue crucificado. Pero hizo algo con Juan, no lo quemó el caldero de aceite. No sabemos, Pedro no era el que iba a ver el Apocalipsis, era Juan. Y a Juan libró de la muerte. El irnos de esta tierra, como dice Pablo, para mí el morir es ganancia. Pero cuando tú no amas tanto a Dios, tan fuerte a Dios, entonces tú crees que el morir es pérdida. Que el morir es algo que Dios no te ama. Pero sabe que Dios nos ama, aún en los peores momentos de nuestras vidas. Él no deja de amarnos. Pero ahora nosotros le amamos a Él. Condicionamos a Dios para que Él nos demuestre que nos ama. Si Él hace algo que le pedimos, lo condicionamos, lo retamos.
siempre debemos orar, siempre debemos pedir lo que queremos, siempre debemos pedirle al Señor misericordia, siempre tenemos que buscarlo, así como Juan en su pecho. Pero si nos dicen que no, amén. Pero ¿quién quita que nos digan que sí, como pasó con mi sobrino? ¿Quién quita que sí? Pero con mi primita no fue así. Que se la iba ayer. Y esa niña que se murió a los 7 años, le presento a su mamá, María Gómez. Ahí está mi niña. Una mujer buscando a Dios y su niña nace con una enfermedad. Buscando a Dios y la hija se le muere a los 7 años. No la pudo disfrutar más. Compárame. Compárame. A lo mejor tu hijo se murió, pero tuvo una edad adulta. Tuviste la oportunidad de disfrutarlo. Hay otros que no y han seguido fiel a Dios. Porque todo depende de cuánto tú amas al Señor. Acércate cada día más. Intimida más con Dios. Acércate. Porque hay un Dios que está allí. Aún en tu tribulación, como con Daniel, lo lanzaron al foso de los leones. Ahí estaba el Señor con él. Sadrach, Mesach y Abednego lo lanzaron en el horno de fuego, pero ahí había un cuarto hombre que era el Señor. Hay muchos milagros que Dios sí hace, pero hay otros que no. Esteban acababan de elegirlo dentro de los discípulos del Señor. Allí Esteban estaba y lo apedrearon rapidito y lo mataron. No hubo tiempo. Ya en el capítulo, creo que al final del 1, no, el capítulo 2, el capítulo 3, ya Esteban estaba apedreado. Acabando de empezar a hablar de Esteban, no pudieron seguir hablando de Esteban porque ya lo que dijeron, lo mataron a pedradas. Cualquiera diría, Señor, pero si acaba de empezar su ministerio. Hasta ahí era su tiempo. Fue el primer mártir. Porque unas cosas sí, porque otras no, no entendemos. Pero dice la Biblia, y tienes que creértelo, que cada misterio y cada cosa que te ha pasado en esta vida, el Señor te explicará por qué pasó. Dice que allá arriba van a ser descubiertos todos los secretos y todas las cosas que tú no entendiste, las vas a entender allá arriba. Aquí no. Aquí lo que tenemos es que amar al Señor. Bendito sea el Señor. Y te voy a dejar algunos textos que escribió Juan. Juan escribió el Evangelio según San Juan y escribió 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan. ¿Usted sabe de qué hablaba Juan? Del amor. Porque él amaba. ¿De qué tú vas a hablar sino de lo que tú tienes en tu corazón? Dice la Biblia que todo lo que sale por tu boca es porque está en tu corazón. Que todo lo que sale de tu boca es lo que te contamina, dice la Biblia. No lo que entra por tu boca, sino lo que sale. Eso está en tu corazón. Y el Señor aquí, en su palabra, insta a Juan a hablar de lo que él tiene. Porque nosotros, ¿verdad? Hablamos de lo que tenemos. Hablamos de nuestras experiencias, como la mía, con estas 2 personas familiares. Hablamos de los milagros de Dios. Hablamos de lo que hemos experimentado y vivimos. Hablamos de la fidelidad que hemos tenido a Dios, aún con nuestras fallas, porque no somos perfectos, pero hemos sido fieles y constantes en la fe. Eso es lo que pide el Señor. Y Juan fue usado para hablarnos y decirnos palabras como esta en Juan 13:25. No, esa ya la leí. Esa también. Dice primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Él fue el que nos amó. Después correspondimos a su amor. Pero no fue que nosotros le buscamos. La Biblia dice que no hay ni uno que busque a Dios. No crea que usted buscó a Dios. No, Señor, Dios te buscó a ti.
Juan nos dice que la única manera de no salir corriendo en un momento de premura, un momento de tribulación, en un momento de angustia, que el único que nos impide escapar y huir de Dios es que estemos perfeccionados en el amor. Y cuando estamos perfeccionados en el amor, enfrentamos. A lo mejor llorando, pero enfrentamos. A lo mejor llorando, pero ahí firme. Eso es lo que Él nos pide. Amén. Dice que si estamos perfeccionados en el amor, por eso dicen algunos estudios que Juan no huyó de nada. Fue el último y siguió predicando. En la primera, segunda y tercera carta de Juan siempre habló del amor de nosotros a Dios y del amor de nosotros entre nosotros. Él predicaba, dicen algunos estudiosos, que no está en la Biblia, que Juan lo llevaban cargado cuando tenía 90 y pico de años. Sus discípulos lo llevaban cargado y cuando él iba caminando no, cargado por la plaza y por cualquier lugar, él gritaba, ámense los unos a los otros. Ámense los unos a los otros. Y entonces, ¿pero por qué tú dices eso? Quedó escrito en algunos autores que sabemos que son personas de Dios y decía, porque Dios es amor. Y eso es de lo que habla la primera, segunda y tercera carta. Aquí yo le separé por cartas qué quería decir cada una de las cartas. Pues primera de Juan habla de la prueba moral, obedecer sus mandamientos, amar a los hermanos, probar la doctrina, porque dice, Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Primera de Juan 4:16. Pero que habían personas que también predicaban otro evangelio y Juan denunciaba eso. Lo que no es bíblico, Juan lo denunciaba como tenemos nosotros que hacer. En la segunda carta de Juan, habían personas que iban confundiendo a los cristianos y aborrecían a los discípulos de Juan, porque en Juan había amor, pero él decía que ama, pero no sean ingenuos. Ama, pero no te dejes confundir. Para eso es el propósito de la segunda carta de Juan. ¿Por qué? Porque habían personas que estaban diciendo que Jesucristo no había venido en carne. ¿Ok? Eso era lo que quería el Señor a través de Juan decir en la segunda carta, que Jesucristo sí había venido en carne y sangre. Que aquel que lo niega, dice la Biblia, que entonces viene de parte de Satanás. Dime, Luis. Dice Juan, capítulo 4, versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento: el que ama a Dios, también ama a su hermano. Amén. Entonces, de ese amor que tenemos hacia con Dios, entonces nosotros nos tenemos que amar. Somos una familia. En la tercera carta de Juan, le escribe a un hombre cristiano llamado Gallo, hablándole sobre el liderazgo y cómo era el comportamiento dentro de una iglesia, porque dependiendo de los líderes, de cómo son los líderes, así van a ser las personas. Dependiendo de los líderes de una iglesia, cómo son ellos, así van a ser las ovejas de esa iglesia. Y si es así, yo no soy mejor que nadie, pero hasta ahora he tenido 40 y pico de años en la fe. Yo le pido a usted, por favor, que sea primeramente imitador de Cristo, que sus ojos estén puestos en el Señor, pero testimonio les he dado de que le he sido fiel al Señor. De que donde Dios está y me envía, ahí estoy. Por su misericordia. Por su misericordia me ha ayudado. Y no ha sido fácil. Él nos dijo que no era fácil, pero
Él nos da la fuerza para hacer lo posible. Primera de Juan 4, del 18 al 19 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Esto es para los que tienen angustia por el futuro. Esto es los que tienen angustia por el mañana. Los que tienen preocupaciones de que qué pasará conmigo, qué haré aquí, cómo resolveré esto, cómo pagaré esto, por ejemplo, cómo resolveré ese problema. Aquí dice que en el amor no hay temor del mañana. Cuando amamos tanto a Dios, parecido a lo de Juan, aunque tengamos un futuro incierto, el amor que yo tengo hacia Dios me da confianza porque yo le amo tanto que el temor no me debe atacar. Porque yo le amo y sé quién es Él. Y sé que la palabra del Señor en Jeremías 29:11 dice, yo sé los pensamientos que tengo para ti y son pensamientos de bien y no de mal. Y cuando amamos al Señor, le creemos. Estamos seguros que lo que Él ha dicho, lo hará. Y cuando llegue el tiempo de irnos de este mundo, nos iremos en paz. Porque si Él marcó el reloj y ha llegado la hora, nos despedimos en paz porque entramos ahora a la vida eterna. Y Él promete para nosotros tener un cielo nuevo y una tierra nueva donde está angustia, donde están preocupaciones, donde no va a haber lágrimas, no va a haber enfermedad, ya no va a haber pleito, no va a haber chisme, ya no va a haber ningún problema con los hijos, ni con el esposo, ni con los vecinos, ni con el jefe, porque todo el que está allí es perfecto. Bendito sea Dios. Aquí escribí algo que dice, no se trata de cuánto esfuerzo hagas tú por amar a Dios, sino de cuánto te dejas amar por Él. Y cuando sentimos tanto amor, tú te rindes. Un amor que no daña, un amor que no te hace llorar, un amor que te conforta, un amor que te hace tener seguridad, un amor de fidelidad que no te va a dejar. Nada de eso lo conseguimos en esta tierra, hermano. Pero en Dios sí. Por eso yo quiero que hoy le ames tanto, tanto. Y el texto, el título de este mensaje, le puse, todo cambiará, pero no te alejes de mí cuando suceda. Todo cambiará. A lo mejor te da mucho dinero, no te alejes de mí cuando suceda. A lo mejor te quita lo que tienes, no te alejes de mí cuando suceda. A lo mejor hay un diagnóstico, no te alejes de mí cuando suceda. A lo mejor hay una sanidad, no te alejes de mí cuando suceda. Porque sabe cómo somos los humanos, que cuando recibimos sanidad, nos vamos de Dios. Pedimos un empleo y cuando Dios nos lo da, no nos congregamos más. Queremos un esposo y cuando Dios no los da, no nos podemos congregar porque tenemos que atender al esposo. Queremos tener hijos y cuando Dios no los da, no podemos congregarnos porque tenemos hijos. Por eso, todo cambiará. Puede ser para bien, puede ser para mal, pero no te alejes de mí, te dice el Señor, cuando eso suceda.
Amén. Dios le bendiga, amado querido.